Buenas noches, Gera. Antes de dar comienzo con mi relato, quiero decir que no lo hago con una mala intención. No quiero faltar al respeto a ningún grupo religioso y mucho menos a las personas cuya nacionalidad son protagonistas de mi relato. Sé que todos somos libres de creer y pensar lo que nos venga en gana, y si cuento esto, es solo como una anécdota y nada más que eso. Bueno, mi nombre es Joel y por algunos años fui misionero por parte de una congregación religiosa. Estoy seguro que más o menos sabrán cuál, pues nosotros vestimos de pantalón negro, camisa blanca y por lo regular vamos a muchos países de Latinoamérica. Hace unos años, cuando aún pertenecía a esa congregación, fui enviado junto a un compañero al país de Guatemala para hacer servicio social. Ese lugar está en medio de la selva guatemalteca, donde el acceso es muy complicado, mas no imposible. A ese poblado llegué con mi compañero en el mes de marzo y nos establecimos. Poco a poco empezamos a hacernos notar en todo el pueblo. Cada vez más personas se acercaban a nosotros para escuchar lo que teníamos que decir. Y aunque la religión que más predomina en ese lugar es la católica, sí había personas que al menos se dignaban en escuchar nuestras plegarias. Como ese lugar es un pueblo muy alejado de todo, muchas de nuestras actividades como lavar ropa o bañarnos dependían de ir al río que pasaba cerca del pueblo. Una tarde, recuerdo, mi compañero y yo fuimos a lavar ropa que se nos había acumulado en la semana. Caminamos hasta el río y empezamos con nuestras cosas. Los dos estábamos platicando muy tranquilos, cuando escuchamos como si alguien chapoteara en el agua. Levantamos la mirada río arriba y vimos cómo en medio del caudal del río, que en ese tiempo no estaba muy profundo, se encontraba parado un perro de color café. El animal era grande, no puedo decir que gigantesco, pero sí un poco más grande de lo común. Al verlo, creímos que estaba enfermo porque su piel estaba llena de llagas, como si tuviera sarna o roña. Había pedazos de piel que no tenían pelo y se le podía ver directamente la piel desnuda. «Ten cuidado», dijo mi compañero. «Quizá tiene rabia y si nos muerde, nos podríamos meter en grandes problemas». Eso parecía tener sentido, porque de su hocico jadeaba con su lengua, de la cual escurría mucha baba que se iba mezclando con el agua del río que seguía bajando. Con un palo que encontré tirado para defenderme en caso de que quisiera atacarnos, mi compañero de igual forma tomó piedras por si acaso. En ese momento el perro comenzó a caminar hacia la otra orilla del río, pero su movimiento era raro, pues era amorfo. La piel se le movía de una manera muy extraña, como si le quedara grande. No sé cómo explicarlo, pero era como si dentro hubiera otro animal que se había puesto la piel de ese perro y le quedara grande, tanto que parecía ir bailando con cada paso que daba. El perro, antes de meterse en la hierba alta que rodeaba el río, giró su mirada y les juro que la cara que nos mostró tenía una sonrisa muy humana. De oreja a oreja se reflejaba una risa algo diabólica. Pensamos que solo sería la pura risa lo que lo hacía aberrante. Sin embargo, seguido de esta, la carcajada de un hombre. La carcajada de una persona salió de aquel perro. En cuanto la escuchamos, salimos corriendo de regreso al pueblo del colegio. Incluso dejamos todas nuestras cosas en el río. La gente del pueblo nos preguntó por qué estábamos tan espantados, y cuando les contamos sobre el perro con sonrisa humana, todos nos señalaron y dijeron que era el maligno quien nos perseguía. Prácticamente nos corrieron del pueblo porque tenían miedo que por nuestra culpa, por nuestra simple presencia, hayamos atraído a aquella criatura. Fue por eso que tuvimos que regresar ese mismo día a la ciudad capital de Guatemala, para luego regresar a nuestro país. Por cuestiones de seguridad no diré mi nombre, pero sí el lugar donde ocurrió esto. Por más de 15 años he estado dentro de una congregación religiosa que tiene sede en Estados Unidos, pero con el tiempo se instaló en México. Este grupo no es tan conocido porque, a diferencia de los testigos de Jehová, evangelistas o demás grupos, no hacen tanta publicidad y reúnen miembros. Más bien, uno los busca cuando está muy mal. El grupo se llama
Iglesia de la Nueva Esperanza. Y al menos de ellos no es mi queja, mucho menos mi historia, porque en todo el tiempo que he estado con ellos nunca he visto algo de mala fe o de intereses económicos por parte de los dirigentes. Mi historia está más bien enfocada en algo que pasó cuando fuimos misioneros por parte de esta congregación en el año 2011. En ese año, un compañero de nombre Josué y yo fuimos enviados como predicadores a la Sierra de Chihuahua para tratar de hablar de la palabra de Dios a las culturas indígenas que se encuentran por toda la zona. Si bien aquellas culturas sí tienen tintes religiosos, aún siguen muy pendientes y creyentes de sus dioses, lo cual no está mal, pues hemos visto que ambas culturas y creencias pueden convivir una con la otra. Cuando llegamos al pueblo al que fuimos asignados, los pobladores nos recibieron muy bien. El pueblo era muy pequeño, de unos 70 u 80 habitantes, pero todos muy amables. Ellos aceptaron que nos quedáramos un tiempo en su entorno y también aceptarían recibir nuestra palabra. Sin embargo, antes de poder instalarnos en una choza que nos dieron, el líder del pueblo, un hombre de 79 años llamado Julio, nos dijo que para poder quedarnos debíamos seguir una única cosa. Nosotros preguntamos cuál era aquella condición. Ustedes no son los primeros que vienen al pueblo a hablarnos de su Dios, y tampoco creo que sean los últimos, pero para que su estancia en este lugar no tenga nada malo y puedan irse con bien cuando terminen su periodo, les tengo que pedir que nunca, por ningún motivo, atraviesen el río del pueblo. Si tienen que lavar su ropa, bañarse u otra cosa que tenga que ver con el uso del río, siempre manténganse de este lado, nunca pasen al otro. Sorprendidos por aquella petición e intrigados le preguntamos por qué no debíamos pasar del otro lado del río. De ese lado son tierra de nuestros antepasados, gente que vivió desde milenios aquí y que ahora cuidan sus espíritus. Los únicos que pueden pasar a ese lado somos los originarios del pueblo. Cuando un foráneo lo hace, las mismas tierras se encargan de espantarlo, pero lo espantan con cosas horribles, tan horribles que se van corriendo de inmediato y no quedan bien de sus cabezas. Después de aquella advertencia, la cual acatamos porque sabemos que cuando los mayores hablan es porque algo saben, nos fuimos a nuestra choza y pasamos varios días en el pueblo. A las 2 semanas de estancia nos tocó ir por primera vez a lavar al río. En esa ocasión fui solo con mi compañero. Caminamos unos 20 minutos del pueblo hasta dar con el yacimiento de agua y sin mucha demora comenzamos a lavar nuestras prendas. Estábamos en lo nuestro cuando de un arbusto a pocos metros salió un niño, pero este niño tenía cosas algo diferentes a las que habíamos visto en el pueblo, sin sonar despectivo, pero su piel era blanca. Era un niño güero, de cabello rubio, de ojos verde pistache y por su altura y cara podríamos decir que tenía entre 8 y 9 años. Él vestía con ropa típica de la zona, aunque se veía algo descuidada y sucia. Además que no traía zapatos, andaba descalzo. «Hola muchacho, ¿cómo estás?», le preguntó mi amigo con tono amistoso, pero el niño solo se nos quedó viendo con unos ojos muy extraños, por no decir agresivos. «¿Vienes del pueblo o de qué parte vienes?», le preguntamos, pero al igual que en la anterior, no quiso responder ninguna pregunta. Así estuvimos un rato preguntando y preguntando cosas, pero el niño no quiso decir nada. «Ya mejor dejémoslo así, quizá no habla español y ni nos está entendiendo», dijo mi compañero. Tratamos de seguir lavando, pero sin descuidar a aquel niño por si acaso. Él estuvo parado bajo el sol por casi 30 minutos sin moverse, sin hablar, sin hacer absolutamente nada de nada, hasta que de repente comenzó a caminar hacia nosotros. Casi de inmediato dejamos de lavar porque sentíamos que algo estaba muy mal. Para esas alturas sabíamos cuando nos encontrábamos frente a cosas malas, y esta ocasión era una de esas. Y lo confirmamos cuando el niño de pronto se paró de golpe y su cara comenzó a transformarse horriblemente. Esta se puso de color negra. Algunos moretones se fueron formando en sus brazos y piernas, además que su cabello se empezó a caer hasta quedar completamente calvo. Sus ojos, su boca
nariz y todo se cubrió por eso negro que le cubría la cara. Nosotros retrocedimos lo más que pudimos. Mi compañero sacó su crucifijo y comenzó a rezar, pero las oraciones parecían no hacer efecto, porque el niño seguía allí parado y convirtiéndose en sabrá Dios qué. Al ver semejante atrocidad, no nos quedó de otra que salir corriendo del río. Despavoridos, corrimos a toda prisa hasta llegar al pueblo, donde inmediatamente fuimos con don Julio. Le contamos lo que vimos en el río. Eso le pareció extraño, pues él dijo que eso solo pasa si uno cruza el río. Nosotros le juramos que no pasamos del otro lado, siempre estuvimos en esta orilla. Esa fue la primera vez que las apariciones de sus ancestros cruzaron este lado del río para espantar a los foráneos, o al menos eso fue lo que se nos dijo. La experiencia que comparto me pasó por no ser alguien de provecho. Digamos que fue algo así como una experiencia que me gané a pulso. Cuando tenía 25 años, recuerdo que aún vivía con mis padres en su casa, y aunque esto no tiene nada de malo, la forma en la que yo lo hacía sí lo tenía. No trabajaba, no estudiaba, no hacía nada que no fuera comer, jugar videojuegos y dormir. Una tarde a la casa llegó la señora Julia. Ella era una buena amiga de mi madre, quien ya sabía que yo no estaba haciendo nada de provecho. Fue en esa plática que la señora Julia le dijo a mi mamá y de paso a mí, quien estaba presente en la conversación, que fuera a buscar trabajo con los hermanos de la luz. Se trataba de una religión que había llegado a nuestro pueblo y estaban ofreciendo vacantes para jóvenes adultos de buena edad que quisieran ser misioneros. La señora dijo que su hijo mayor había ido con ellos y desde hace algunos meses le estaba enviando buen dinero, además de fotos de los lugares donde era enviado como misionero, y al parecer le iba bastante bien. Incitada por aquella plática, mi madre me obligó a acudir a las supuestas oficinas de esta religión para ofrecerme como voluntario. Recuerdo muy bien que durante varios días estuve yendo a ese lugar a dejar papeles, a entrevistas y a clases para entender cuál era la misión de esa religión. Debo decir que desde el primer momento que pisé ese lugar no me dio buena espina, ya que nos hicieron firmar una serie de papeles donde se detallaban a palabras simples cosas como esta: nosotros no nos hacemos responsables por lo que pueda pasarles, o aún peor, mi familia y yo nos negamos a denunciar cualquier tipo de acto al cual no estemos conformes. Mi cuerpo físico y mi alma quedan a su plena disposición. Tal vez no sea una persona muy lista, pero sabía que eso no estaba bien. Después de algunas semanas de estar en capacitación y de hacer firmas apócrifas en los papeles que me dieron, se nos dijo que estábamos casi listos para salir a lo que ellos llamaban rutas. A todos los presentes se nos iba formando en grupos de 2 o 3 personas y nos iban a enviar a diferentes lugares de la República Mexicana a evangelizar. Yo no sé cómo rayos esperaban que hiciéramos eso, pues nunca habíamos sido capacitados para hablar en público en masa. Pero bueno, esa era la encomienda. Pasado una semana me incluyeron junto a una persona más y nos iban a enviar a no sé dónde. Ya no recuerdo el nombre exacto de ese pueblo. Se nos dio una cantidad de dinero considerable y las instrucciones exactas de cómo llegar a dicho lugar, así como a decenas de parejas se les encomendó algo muy parecido. Recuerdo que la noche que salí del pueblo, mi madre me fue a dejar a la terminal de autobuses. Subí junto a mi compañero y ambos nos dirigimos hacia la capital, lugar donde tomaríamos otra vía para llegar a nuestro destino. Sin embargo, si de algo estaba seguro, es que yo no llegaría a ese pueblo. En más de una ocasión le pregunté a mi compañero si creía que estaba bien lo que estábamos haciendo. Aquel era un joven de mi edad o quizá un año más chico, pero podría decir que se veía muy convencido del viaje, pues decía que con el dinero que ganaría como misionero podría hacer muchas cosas. Entonces noté que él, al igual como varios de los nuevos reclutas, eran gente muy necesitada, personas que tenían muchos problemas en sus casas y que esa religión les había lavado el cerebro. Llegando a la ciudad bajé del autobús y le dije a mi compañero que él se fuera solo, yo regresaría al pueblo.
Tenía una mala corazonada con respecto a ese lugar y pensé era mejor volver. Al instante aquel muchacho me dijo que no abandonara la fe y siguiéramos, pero yo me negué a toda costa. Así fue como él se marchó solo y yo regresé al pueblo. No hace falta decir que mi madre me regañó como nunca y me dijo que si no quería hacer eso, o me iba de la casa o me buscara un trabajo. Así lo hice y me busqué un trabajo como limpiador en una cocina. Poco después, hasta mi casa varias veces llegaron aquellos hombres de la religión exigiéndome que volviera, ya que tenía contratos firmados con ellos. Sin embargo, mis firmas eran apócrifas, o sea que esos contratos no tenían ningún valor. A la semana siguiente, cientos de reportes llegaron en contra de esa organización llamada Hermanos de la Luz, pues muchos de sus nuevos misioneros habían desaparecido, incluyendo al hijo de la señora Julia, quien había fallecido en uno de sus viajes como misionero. Esa secta, como se les empezó a llamar, no se hizo responsable de nada, pues tenía contratos firmados donde se deslindaba de toda responsabilidad de sus enviados. Esa secta se fue del pueblo y llegó a otro, donde creo que hicieron lo mismo. ¿A dónde enviaban a su gente? Eso no lo sé, pero se valían de necesitados para seguir creciendo. Actualmente formo parte de una congregación religiosa enfocada en llevar ayuda comunitaria y social a diferentes grupos vulnerables en México. Nuestra labor se centra principalmente en apoyar a pueblos que están muy lejos de zonas urbanizadas, aquellos que se pueden considerar de pobreza extrema. Si bien parte de nuestra ayuda tiene tintes religiosos, la verdad es que no están necesariamente obligados en creer en nuestro Dios. Les damos la opción de hacerlo y si ellos gustan, pueden pertenecer a nuestra iglesia. El 25 de mayo del año 2011, 3 compañeros de nombre Alberto, María Lucía y un servidor Mauricio fuimos enviados al pueblo llamado Los Vicentes, en el estado de Puebla. Ese pueblo estaba ubicado en la parte de la Sierra Poblana, perteneciente al municipio de Zapotitlán de Méndez. Nuestra labor era la antes mencionada, es decir, llevar algunos víveres, algo de ropa donada y estar un total de 12 meses brindando ayuda médica, así como educación básica para aquellos que no tuvieran recursos para ir a la escuela pública. Los 3 compañeros fuimos recibidos con muy buenos ojos por parte de los habitantes de Los Vicentes. A nosotros se nos dio un cuarto de medio espacio que estaba a un lado del palacio municipal de aquel pueblo. El cuarto lo dividimos a la mitad con sábanas para que mi compañera tuviese un poco de privacidad en la estancia que íbamos a tener en ese lugar. Pasados unos 2 meses, recuerdo que los 3 compañeros fuimos al río que pasa a un lado de la comunidad para lavar nuestra ropa. Mientras descendíamos, mi compañero Alberto vio un par de frutos que colgaban de un árbol muy bajo. Aquellos frutos eran de color verde, del tamaño de un limón y de textura suave, similar al de una uva. Para nosotros ver aquel fruto era algo nuevo, ya que nunca habíamos tenido la dicha de conocerlo antes. Alberto, sin dudarlo, cortó aquellos frutos, diciendo que sería bueno probar la fruta típica de la región. Él guardó los frutos en su bolsa y bajamos al río. Como a la mitad de nuestra actividad, Alberto recordó esos frutos que había cortado antes y los sacó del bolsillo. Nos ofreció, pero yo no quise. Le dije que no sabía qué era y no me quería enfermar del estómago. María dijo algo similar, solo que ella recalcó que deberíamos llevarlas al pueblo o esperar a que alguien pasara para que nos dijera qué fruta era, no fuera a ser alguna que no es comestible. Alberto mencionó que en el tiempo que habíamos estado en el pueblo nos habían dado de comer varias frutas que no conocíamos y ninguna nos había provocado nada. Seguramente esta debería ser una de tantas que se dan en ese clima tan húmedo y lluvioso. Remató su oración diciendo: si no quieren está bien, más para mí. Luego de decir esas palabras, Alberto se llevó una de esas frutas a la boca, la masticó y escupió lo que era el hueso de la misma. Está algo desabrida, dijo. Luego volvió a preguntar si alguien quería la segunda fruta, pero ambos negamos su invitación. Fue así como se la comió también.
Después de eso nos pusimos a platicar de nuestras cosas. Tal vez pasaron unos 20 minutos después de aquello, cuando Alberto dijo empezar a sentirse mal. «Me siento mareado y veo borroso», dijo antes de caer fulminado a orillas del río. Su cara quedó medianamente sumergida en el agua que bajaba por la corriente del caudal. Entonces María corrió a auxiliarlo para que no se fuera a ahogar. Levantó su cabeza y lo abrazó mientras le hablaba para que despertara, pero Alberto parecía desmayado o muerto. De su boca empezó a salir una clase de líquido negro muy espeso. Era algo así como aceite de automóvil, pero un poco más denso. El olor que emanaba eso era muy desagradable, a tal grado de ser pestilente horriblemente. Era un olor a podrido, parecido al cadáver de algún animal que llevara varios días en estado de putrefacción. Por miedo a que se fuera a ahogar por la cantidad tan excesiva de eso negro que salía de su boca, le abrí la cavidad bucal para que ésta saliera sin mayor problema, y así fue. No se imaginan la cantidad de esa cosa que salía de su boca, pues eran torrentes y torrentes de eso que al caer al lado del río era arrastrado por su cauce. Estuvo así por poco más de 10 minutos, segregando esa porquería, hasta que por fin dejó de hacerlo, pero Alberto aún seguía inconsciente. Como pude lo cargué en mi espalda y nos fuimos lo más rápido que pudimos al pueblo. Nada más llegando nos dirigimos al Palacio Municipal para que lo atendieran, ya que en ese lugar no contaban con algún centro médico ni nada parecido. Ni bien llegados, cuando un hombre de los que estaban haciendo guardia empezó a decir al verlo: «Válgame Dios, joven Alberto, yo creo que ya no la cuenta». Este hombre corrió rápido por algunas personas que sabían más o menos qué es lo que le pasaba a mi compañero. Al paso de 5 minutos llegó el señor Teófilo, quien era un empleado del ayuntamiento del pueblo. «Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué se comió este chico?». Que él preguntara eso me hizo saber de inmediato que era una persona que sabía lo que tenía mi compañero. Rápido le explicamos sobre la fruta que se había comido hace una hora. Don Teófilo se lamentó porque quizá ya era tarde, pero no quiso limitarse a no intentar salvar la vida de nuestro compañero. El señor sacó de su cinturón un cuchillo y sin decir nada le cortó el cuello a Alberto. Le hizo un corte de unos 3 o 4 centímetros en la lateral izquierda de su cuello. Luego tomó una cubeta y, como si fuera un animal sacrificado, dejó que la sangre fuese llenándola. Sin embargo, lo que salía de él no era sangre pura, no. Se trataba de un líquido rojo y negro, una mezcla entre sangre y ese líquido negro que vomitaba en el río. Media cubeta se llenó de esa cosa que apestaba a rayos. Los presentes solo veíamos con asombro lo que pasaba, sin saber qué hacer. Cuando de repente Alberto empezó a toser y a recuperar la conciencia. Al momento que él reaccionó, aquel líquido rojo y negro dejó de salir y en su lugar empezó a brotar pura sangre. Rápido se le atendió para frenar la hemorragia y se le cuidó a mi compañero. Pasadas las horas, ya más tranquilos todos y con Alberto dormido descansando, preguntamos qué había pasado. Don Teófilo dijo que él había comido algo que le llaman fruta de sapo. Esta fruta tiene ese nombre porque solo se la comen los sapos, ya que es muy venenosa. Cuando ésta entra en contacto con el cuerpo humano, ésta empieza a pudrir la sangre. En pocas palabras, eso negro que él había vomitado era sangre putrefacta. El señor dijo algo que aún recuerdo hasta el día de hoy. «Creo que ustedes sí están bendecidos por el de arriba, porque fue un milagro que su amigo se salvara, pues prácticamente nadie sobrevive después de ingerir esa cosa».